Mantén la esperanza en Dios. ¿Qué tal? Me da mucho gusto poder saludarles a través de este medio. Realmente pues el Señor nos lo ha provisto para poder compartir en este día la palabra de Dios, y la verdad es que es muy alentador saber que podemos nosotros estar estudiando la palabra de Dios aun cuando no estemos en el lugar en donde nosotros habitualmente nos reunimos para hacerlo. Entonces pues gracias al Señor por esta oportunidad que nos abre, por este espacio que nos abre, y que podemos nosotros pues estar siguiendo al Señor desde donde quiera que nos encontremos. Y bueno, pues quiero invitarles a que podamos leer allí en nuestras Biblias Habacuc capítulo 3, los versículos del 17 al 19. Dice así la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Bueno, pues este hermoso pasaje fue escrito precisamente por Habacuc. Habacuc significa, su nombre quiere decir abrazo. Y bueno, pues contiene, como de todos los profetas bíblicos que se apegaban al mensaje que Dios quería dar, un mensaje precisamente pesado. La verdad es que generalmente, bueno, pues estamos acostumbrados a que a través de la palabra de Dios recibamos aliento, pero también muchas veces el Señor nos motiva, nos exhorta, porque Él quiere que nosotros vayamos también alcanzando la esperanza precisamente, y mantener la esperanza a través de ciertas actitudes que debemos de llevar. Pero bueno, eso en un momento lo veremos. Esto, lo que contiene este mensaje, y por qué es pesado, es porque predice la destrucción de Judá y Babilonia. La verdad es que pues ¿quién quiere escuchar un mensaje en donde se habla de destrucción? Y bueno, pues fue escrito en el año 609 a.C., fue más o menos contemporáneo en algunos momentos de Jeremías. Entonces pues más o menos nos ubicamos en ese mismo contexto, muy cercano ya a la caída de Jerusalén. Y bueno, eso fue en varias fases, pero bueno, a la primera fase de ellas. Entonces vamos a ver también a continuación que Habacuc, podemos nosotros notar, es que él vuelca su corazón ante Dios. Él se pone tanto en el papel y en el lugar de las personas a las que está hablando, que realmente él habla y expresa aquí lo que le dice a Dios, lo que le pide a Dios, y no, pues él no se mide a veces en sus palabras con tal de decirle a Dios lo que está sintiendo en ese momento. Y algo que él hace es que él cuestiona a Dios de parte de los hombres. Fíjense lo que dice ahí en Habacuc 1:2, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Oh, estas son palabras fuertes que le está diciendo Habacuc a Dios. Entonces realmente él se ubica en esa posición. Quizás en ese sentido muchos de nosotros estamos. Quisiéramos cuestionar a Dios, bueno, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué tantas personas están sufriendo? ¿Por qué tantas personas están enfrentando carencias? ¿Por qué ahorita los hospitales están llenos de tantas personas pues sufriendo? Todo eso quisiéramos decirle a Dios. Entonces, las dos preguntas que él hace es ¿por qué? ¿Por qué Dios está permitiendo esto, esta injusticia? La violencia que se está viviendo, dice ahí, daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y esa es una situación que muchas veces nosotros pudiéramos estar enfrentando. Por cierto, el mes de abril fue el más violento en lo que va de este gobierno, con 83 homicidios en promedio al día. Tremendo, o sea, la violencia está desatada, está en un momento muy crítico. Entonces, y la otra pregunta que también hace allá al principio es: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Entonces, son situaciones que uno tiene en su corazón, que uno quisiera preguntarle a Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Y hasta cuándo va a terminar todo esto? Quisiéramos, la verdad, una respuesta inmediata, una fecha.
La verdad es que en la situación en la que estamos es difícil dar una fecha para muchas cosas, y entonces pues nos la vamos como que se va aplazando poco a poco, y pues también eso nos ayuda a tener a guardar un poquito la calma, pero finalmente nos vamos dando cuenta que todo esto pues lleva un proceso que no es tan rápido como nosotros quisiéramos, y entonces pues es algo que le preguntamos a veces: ¿hasta cuándo va a pasar esto? Las personas buscan las opciones en malos hábitos. También hay más violencia intrafamiliar, entonces las personas no estamos tomando esta situación de una manera pues que nos pueda llevar a algo bueno finalmente, sino que es algo negativo y estamos respondiendo de una forma negativa. Entonces pareciera que Dios no está haciendo nada, pareciera que Dios se ha olvidado, y quizás esa ha sido la pregunta que hemos tenido en nuestro corazón. Sin embargo, aún esto que está pasando, Dios tiene algo y está usando esto para algo bueno. Pero bueno, vamos a irlo descubriendo cuando vaya pasando el tiempo. La verdad es que esto no lo imaginábamos, no pensábamos que esto fuera a suceder con tanta rapidez. Y la verdad es que esto pues nos ha tomado a todos por sorpresa. Hay instituciones que realmente pues están ahorita luchando por poder enfrentar la situación que se está avecinando. Viene ahorita, estamos en el momento culminante, en el momento más difícil del pico esta semana que viene, y entonces pues también los negocios no saben qué hacer, cómo seguir adelante, cómo sobrevivir en medio de todo lo que se está dando, los cambios que se están enfrentando, y buscan estrategias, y realmente pues está uno viendo cómo hacerle para poder subsistir en muchos sentidos. También pues las familias pues también están enfrentando sus crisis, cada uno como personas también lo estamos viviendo, y pues todos estamos enfrentando esta situación de diferentes maneras. Algunos hemos experimentado ya miedo, temor, algunos estamos viviendo también esta situación con mucha pérdida. Algunos familiares veían las noticias a personas desesperadas porque llevan a su enfermo, y sucede que no les dan respuesta, y de repente ya solamente se dan cuenta que ya falleció, y ya hay mucha desesperación. Esto es muy doloroso, el ver cómo hay personas que están sufriendo, no solo en nuestro país, en muchas partes del mundo, y no solamente por una cuestión de pandemia, sino por muchas situaciones a lo largo de la historia. Siempre ha habido sufrimiento, siempre hay personas que están pasando por situaciones muy complicadas. Ahora que lo vivimos más de cerca, quizás es que nos empezamos a dar cuenta de lo que es verdaderamente un sufrimiento que está tal vez pues cercano a nosotros, más cercano. Y esto pues también pues hace que nuestros sentimientos, hace que nuestras emociones se muevan, nuestros pensamientos, y realmente pues es doloroso. Ahora, no solamente la gente tiene pérdidas pues de seres queridos, también pérdida de trabajo, pérdida laboral. Muchas personas están en este momento enfrentando ese proceso, ese duelo también de perder sus ahorros, o aún también, pues no sé, la libertad. Algunos dicen por ahí que cada uno estamos enfrentando la situación de maneras distintas, porque es diferente las circunstancias en las que a veces somos sometidos a una situación. Por ejemplo, el estar aislados, algunas personas lo hacen por voluntad propia, o tenemos la posibilidad de hacerlo, pero hay quien le obligan a estar aislado, y eso es más doloroso. Una persona que está quizás en un hospital, no podemos lograr entender lo que está viviendo, lo que está sintiendo. ¿Por qué? Porque no estamos ahí. Pero por lo que hemos escuchado, las personas están ahí sin poder recibir visitas, sin poder tener acceso al teléfono, sin ver la televisión. Entonces, eso, si nos pusiéramos un poco más en el lugar, pues todavía nos daríamos cuenta que esta situación es cada vez más grave. Entonces, pues bueno, después de todo esto que estamos viviendo, seguramente usted ha visto muchas otras cosas. La verdad es que la pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo podemos mantener la esperanza? ¿Cómo puedo mantener la esperanza en el Señor en medio de este sufrimiento, a pesar del sufrimiento que se avecina o que ya estamos empezando a experimentar?
Entonces vamos a tratar de encontrar esta respuesta y el Señor nos la va a dar aquí en Habacuc a esta pregunta. Y vamos a ver cómo mantener esa esperanza. Y bueno, pues vamos a ver tres actitudes que nosotros pues podemos empezar a aplicar en nuestra vida para poder empezar a mantener la esperanza pues constante en medio de esta situación que todavía pues le resta bastante tiempo por enfrentarse. Entonces apenas estamos como a menos de la mitad de la situación. En primer lugar, vamos a ver en el versículo número 17, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Entonces, aquí lo que uno está viendo son circunstancias. Circunstancias donde la higuera no florece, donde las vides no tienen fruto, donde no hay el producto del olivo. Circunstancias como que los labrados no dan mantenimiento y las ovejas pues no están ahí en su lugar, ni vacas en los corrales tampoco. Entonces, las circunstancias son tremendas, son grandes y son extenuantes y es algo pues que da temor ver las circunstancias. Pero aquí la primera actitud es perseverar en poner nuestra mirada en Dios. Entonces, persevera. La primera actitud que debes de mantener es perseverar en poner tu mirada en Dios. Solamente así, en medio de las circunstancias, es que vamos nosotros a poder mantener la esperanza. No pongas tu mirada solo en las circunstancias. Esas circunstancias ya están, desgraciadamente, son cada día nuevas, pero lo que no debe de cambiar y no debemos de quitar es nuestra mirada del Señor. Parecen situaciones grandes que no tenemos manera de poder solventar y eso nos da ansiedad, nos da miedo, reaccionamos de muchas maneras, pero por muy grandes que sean las circunstancias, nuestro Señor y nuestro Dios es más grande y es mayor que todo ello. Entonces, esto debe de ser algo que debemos de mantener fijo, siempre nuestros ojos en el Señor, como una persona que está en una carrera, en un maratón, pues es el cansancio, no se puede dar un paso más y de pronto tiene uno que de sacar fuerzas de donde no sabe uno y la solución está en poner la mente en nuestra meta y esa meta nos va a ayudar a poder sacar fuerzas de donde no las hay para poder seguir adelante. Y nuestra meta como cristianos es el Señor. Él es nuestra meta. Entonces, en algún versículo nos dice también que nos despojemos de todo peso que nos asedia y corramos esa carrera. Entonces, el Señor quiere que pongamos nuestra mirada en Él. Dice ahí en el versículo número 5 del capítulo 1 en Habacuc, dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y esto es algo que nos habla de una manera muy fuerte. Están pasando cosas, están sucediendo cosas. Algo Habacuc empieza a decirles lo que viene, lo que va a suceder. No son noticias buenas, es un mensaje pesado. No es algo que quisiéramos escuchar a veces de aliento en el sentido de algo próximo y rápido. No, estamos muy acostumbrados a las soluciones rápidas. Pero aquí, en este caso, el Señor está diciendo, voy a hacer una obra. Y está vislumbrando que es algo que no vamos a creer. Entonces, pues lo único que podemos hacer es mirar al Señor. Mirar al Señor de la obra y poner nuestros ojos fijos en Él. Y sabemos que Él nos va a asombrar. Yo lo único que te puedo decir es que lo que va a hacer Dios va a ser asombroso. Y es algo que no debemos de perder de vista. No lo perdamos de vista a Él, porque entonces al mirarlo a Él vamos a ver su obra majestuosa que Él va a hacer. Dice ahí en el versículo número 10 y 11 del mismo capítulo 1, dice: escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Entonces, realmente
pues son cosas asombrosas, difíciles. La verdad es que cualquier situación que nosotros veamos donde se estremecen los reyes, que es algo que estamos viendo y que pasa como un huracán, que es también algo que estamos experimentando, es algo muy rápido. La verdad es que nosotros no podemos vislumbrar muchas veces lo que Dios puede hacer y mucho menos sus propósitos. Algo que debemos de aceptar es nuestra limitación para poder decir, yo sé lo que Dios está haciendo, no lo entendemos. La verdad es que quizás pase tiempo en que logremos entender. Lo único que debemos estar seguros es que Él está haciendo algo y que esto lo va a utilizar para un buen propósito de Dios. Entonces, es algo poco común, lo que estamos viviendo, pero bueno, pues dice aquí dice en el versículo 12 del capítulo 1, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío? Él es desde el principio, Él es el creador, y Él tiene poder y es majestuoso, Él tiene propósitos, y Él va a usar esto para algo, y principalmente, seguramente está corrigiéndonos. Dice ahí en el mismo, dice en el versículo 12, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Entonces son palabras muy fuertes, pero aún estas situaciones por las que pasamos pues tienen un propósito y el Señor lo va a usar para algo que Él vaya a hacer. En segundo lugar, la segunda actitud que debemos de mantener para que precisamente la esperanza continúe en medio de esta prueba, de este sufrimiento, está ahí en el versículo número 18. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y aquí la palabra que surge inmediatamente es la alegría, el gozo. Sin embargo, el énfasis quisiera que lo pudiéramos tomar no en lo que provoca o en lo que se produce, que es la alegría y el gozo, sino en quién y en cómo se obtiene ese gozo y esa alegría. Y bueno, pues la respuesta es que dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, insiste en seguir creciendo, conociendo al Señor. Insiste en seguir creciendo en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos va a poder dar gozo, que nos va a poder dar alegría, aún en medio de esta prueba tan tremenda por la que estamos viviendo. Necesitamos de Él, necesitamos mantenernos en Él, seguir creciendo. El peor error que podemos cometer en este momento es apartarnos, aislarnos de Dios. Y este es el error que hemos cometido como humanidad. Él es nuestra salvación. Muchos en este momento tal vez no estemos recurriendo a Dios, no estamos insistiendo en seguir creciendo en el Señor y entonces optamos por escapar, por dormir, por buscar en otras alternativas algo de frescura, algo de saciedad a ese vacío. Sin embargo, si no es en Dios, Él es el único que nos puede dar salvación. El regocijo y la alegría no es solamente la ausencia de problemas o la ausencia de sufrimiento. La alegría y el regocijo son el resultado de mantenernos en el Señor a pesar de poder estar nosotros en medio de la peor circunstancia. Entonces, insiste en seguir creciendo en el Señor. Dice ahí en 2.4, quisiera que viéramos Habacuc 2.4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, dice ahí, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, aquí está manejándonos a dos tipos de personas. En primer lugar, la que se enorgullece, y en otro, la que vive por fe, el justo que vive por fe. Entonces, tenemos dos tipos de personas. ¿A cuál de estos dos tipos de personas pertenecemos cada uno de nosotros? A veces podemos pensar que estamos creciendo en fe, pero asistir a la iglesia no quiere decir que crezcamos en fe. Leer la Biblia no necesariamente va a hacer que crezcamos en fe o mantenernos orando, tampoco. Esto va más allá de nuestras obras y de lo que nosotros pudiéramos estar haciendo para querer estar con el Señor. Realmente
el verdadero resultado para que nuestra fe pueda crecer es que empecemos a entregarle nuestro corazón a Dios, dejarnos en manos del Señor. Solamente Él, solamente estando en Él, vamos a poder crecer y Él va a poder utilizar este tiempo difícil para crecimiento. Suena quizás ilógico. ¿Cómo en sufrimiento voy a crecer? Es algo que solamente estando en Él vamos a poder experimentar. Y solamente estando en Él, nuestra fe va a poder crecer como Él quiere que crezca. Entonces, dice ahí que el justo por su fe vivirá. La fe es fortalecida por una vida de justicia, una vida de santidad, que solamente estando en el Señor vamos a poder obtener. Solamente en Él vamos a encontrar el verdadero propósito de la vida, el verdadero gozo de vivir. Entonces, estar en el Señor, insistir en seguir creciendo en el Señor se refiere mucho y básicamente a buscar su voluntad. ¿Qué tanto estamos buscando la voluntad de Dios en estos momentos? Dice ahí también en los versículos del 6 en adelante, nos habla acerca del hombre injusto. ¿Cómo es que el hombre actúa? ¿Cómo es que la naturaleza del ser humano es? Y tenemos que ser honestos. Hasta este punto de la historia en el que nos encontramos en el año 2020 y sobre todo en los últimos, 30 años, quizás 20 años, la situación ha ido cambiando en muchos ámbitos. Las generaciones han ido avanzando en muchos sentidos, la tecnología, pero también el ser humano ha crecido en muchos males que la verdad, en lugar de ayudar, ha perjudicado. Hemos perjudicado a nuestro planeta, hemos perjudicado a muchas personas, mucha gente en muchos países y continentes están totalmente relegados. Muchas personas pues tal vez no con posibilidades de estudio y económicas están totalmente desechadas por la sociedad. Y entonces tenemos que darnos cuenta y analizar, bueno, esto que está pasando, Dios quiere decirnos algo. Y quizás esto es lo complicado de este mensaje, el saber, Dios nos puede hablar a través de algo como lo que está pasando. Por supuesto que sí. Él está utilizando los medios que Él considera para hablarnos. Y es muy claro, el Señor nos habla a cada uno de nosotros, porque probablemente caigamos en algo de lo que está aquí. Y son 5 aspectos. En primer lugar dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Dice el versículo 9, ay del que codicia injusta ganancia. Versículo número 12, ay del que edifica la ciudad con sangre. Versículo número 15, ay del que da de beber a su prójimo. Dice, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Dice el versículo número 19, ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate, porque podrá él enseñar, he aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Dice el 18, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La escultura de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Entonces nos está hablando en muchos sentidos a errores que hemos cometido. Y creo que este es un tiempo en el que estamos ahora pues más para reflexionar, más en casa tal vez. Es una buena invitación para ver si somos esa persona justa o somos esa persona arrogante. El arrogante piensa que él puede, que él va a construir su porvenir a través de su esfuerzo y no importa lo que haga contra otras personas. Al final él desea mejorar económicamente en muchos sentidos y no importa a quién tenga que pisar. Y a veces así hemos vivido. Y hasta este momento Dios nos está hablando. Eres injusto, has sido injusto hasta este momento. Y podemos nosotros analizarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros tal vez en lugar de conocer del Señor, como dice ahí en el versículo 14, dice 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Ese es el fin que Dios tiene.
y quizás no lo podamos nosotros ver en este momento próximo, pero es algo que Dios tiene a futuro. Es todo lo que está pasando, nos está hablando, nos está diciendo, ¿qué estás haciendo mal? ¿Amas las riquezas? ¿Llegas a codiciar ganancias deshonestas? ¿Edificas con sangre? ¿Eres inmoral? ¿Eres idólatra o ególatra? Cuidado, cuidado porque este es un mensaje que Dios nos quiere llamar la atención y nos quiere invitar a la reflexión y que podamos nosotros comprender que esto que está pasando finalmente tiene un fin y que es hablarnos. Hablarnos para que entonces podamos buscar verdaderamente a Dios. Para que verdaderamente, como dice aquí, la tierra sea llena de la gloria del Señor, del conocimiento del Señor, como las aguas cubren al mar. Es lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. Quisiéramos que esto ya pasara, pero yo no quisiera que esto pasara si Dios no ha cumplido el propósito en mi vida y en la de toda la humanidad. Entonces necesitamos clamar a Dios, que el Señor nos ayude, nos fortalezca, que sigamos creciendo en el Señor independientemente de todo lo que estamos viviendo y que podamos saber que esto va a pasar y que podemos nosotros vivir confiados en Él. Y en tercer lugar dice el versículo 19, dice, Jehová el Señor, en capítulo 3, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Entonces, en tercer lugar, nútrete de su Espíritu para obtener fortaleza. Nútrete del Espíritu Santo para obtener la fortaleza que tu corazón necesita. Como vimos ahorita, Dios va a dar la victoria al final. Ya sabemos en qué va a terminar esto. Ya sabemos qué va a pasar finalmente. Y es que el propósito de Dios se va a cumplir. Ciertamente no es algo agradable. Dice ahí en Habacuc 3:2. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Fíjense la reacción. Yo escuché, dice Habacuc, he oído tu palabra y temí. Es decir, Dios habla y la respuesta es temer a Él. En el aspecto en el que el Señor quiere que le temamos, que le obedezcamos, que busquemos su voluntad. Entonces, gracias a Dios si tú has escuchado la palabra y has temido. No todos lo están haciendo en este momento. Y dice, oh Jehová, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Qué hermosa oración. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Podemos orar así. Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Y dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. Es decir, se refiere a su obra. Que Dios se ha conocido en estos tiempos. Ese debe de ser nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo. Sé que estamos preocupados por lo de cada quien, por lo nuestro, pero la oración también tiene que ir enfocada a aquellos que no conocen la obra. Y aquellos que tal vez la obra no se encuentre avivada. El Señor quiere avivar el corazón. Dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Es decir, es una oración donde le pedimos, Señor, habla, sigue hablando, que seas conocido. Solamente ten misericordia, por favor, pero sigue haciendo tu obra. Esa es la oración de Habacuc que está él haciendo. Entonces, algo que le debemos de pedir a Dios es, Señor, haz lo que tengas que hacer para lograr el cambio que quieres hacer en mi vida, en la de mi familia, en la de mi nación, en la del mundo entero. Necesitamos un cambio urgente. Y solamente con situaciones como estas lo vamos a lograr. Sí hay sufrimiento, sí tenemos que padecer, estamos todos juntos, inmersos en esta situación. Por eso es que necesitamos nutrirnos de su Espíritu, para que en Él podamos nosotros encontrar la fortaleza en medio de esta circunstancia. Muchos de nosotros, pues tal vez estamos ya tomando conciencia y estamos aceptando esta voz de Dios
a nuestras vidas. Algunos quizás nos hemos acostumbrado a vivir, a ir a la iglesia, a asistir, a realizar pues actos religiosos que muestran o demuestran que somos personas cercanas a Dios. Pero solamente el Señor sabe si realmente estamos cercanos a Él o es pura apariencia. La verdad es que pues si nos sentíamos con un vacío, si hasta este momento tú ibas a la iglesia pero sentías que estabas solo, que había un vacío en tu corazón, pues esta es la oportunidad para que realmente lo conozcas. Comienza a acercarte al Señor, comienza a nutrirte de su Espíritu, entrégale al Señor todo tu corazón, entrégale todo lo que tú eres, todos tus planes, todos tus proyectos que ahora están en manos del Señor, dáselos a Él. Y entonces empieza a comenzar a vivir la realidad de estar en una comunión real con Él. Es importante tener relación con Dios. Y quizás nunca la habías tenido, pero estos tiempos nos pueden ayudar para poder estarlo, para poder hacerlo. Que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude a que en esa relación, en esa intimidad que tengas con Él, puedas encontrar su amor hacia ti. Él te ama. Pero a veces, porque nos falta esa relación, no estamos estrechamente comunicados y conectados con Él. Pero hazlo, anímate. Tal vez tú te sientes rechazado, pero Dios quiere decirte en este día que tú eres único y que tú eres amado por Él y que Él tiene grandes cosas para ti. Es tu oportunidad. Esta situación tan crítica es una oportunidad para que tú te nutras en el Espíritu del Señor y comiences a vivir el verdadero cristianismo a la manera de Dios. No como una religión, sino como una verdadera relación de comunión, de intimidad con tu Señor. Y bueno, pues solamente quisiera terminar en este momento diciéndote que Dios va al volante. Dios va al volante de tu vida. Y Él va al volante de la humanidad. Él no ha perdido el control. Él sabe por dónde nos lleva. Él está usando todas estas circunstancias por las que estamos pasando. Y a veces quisiéramos, como muchas veces nos ha pasado, que este viaje terminara. Ya queremos llegar a nuestro destino. Sin embargo, hay que hacer el recorrido completo. Y cuando lleguemos a ese destino nos vamos a dar cuenta, con razón Dios permitió esto. No tenemos la respuesta en este momento, pero lo único que te puedo decir es que la tendremos. Y yo solamente quiero decirte esto. Sé que tienes muchas preguntas y quizás con esto que acabamos de estudiar han surgido todavía más preguntas. Pero yo lo único que te puedo decir es escucha a Dios. Escúchalo. Tendemos mucho a hablar, a decir, a reclamar. Pero tal vez nos está haciendo falta escuchar más al Señor. Él quiere decirte algo. Él quiere hablar directamente a tu vida y te está mostrando algo directamente a ti. Entonces asimila, escucha. Por algo está pasando esto. Por algo Dios lo está permitiendo. Por algo el sufrimiento, por algo el dolor, por algo la pérdida que estás enfrentando en este momento. Pero escúchalo, es lo mejor que podemos hacer. Tal vez estamos muy limitados, y seguramente lo estamos, muy limitados. No podemos hacer lo que quisiéramos hacer en este momento, pero, ¿qué creen? Dios no está limitado. Él está vivo. Nosotros no imaginamos lo que Dios hace, ni lo que va a hacer. Pero lo único que yo te puedo decir es esto. Sea lo que sea el resultado de esto que está pasando, es algo bueno. Bueno, porque Dios es bueno. Y Él está buscando algo bueno para cada uno de nosotros, para la tierra, para el mundo entero. Tal vez no entendamos y no comprendamos todo lo que estamos pasando, pero sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios soberano. Y solamente quisiera decirte, descansa en Él, descansa en Él.
Descansa en Dios. Todo lo que estás pasando, todo lo que estás experimentando, tú sigue perseverando. Persevera. Este descanso viene de que tú perseveres en mantener tu mirada en el Señor. Sigue creciendo en el Señor, insiste en tu crecimiento. No te desanimes, no es el momento de bajar la guardia, al contrario, es el momento de insistir más. Y nútrete de su Espíritu para que hayas verdadera fortaleza. ¿Escuchas a Dios? Él te está hablando. Vamos a orar. Quiero invitarte a que podamos cerrar nuestros ojos. Y quiero invitarte, en lo que cerramos nuestros ojos, que puedas abrazarte. Esto es algo bonito, el poder abrazarnos. El saber que al estarnos abrazando podamos orar así, pero saber que Dios también está poniendo encima de nosotros sus brazos. Encima de tus brazos están los brazos de Dios. Y yo quiero animarte a que cerremos nuestros ojos y que le pidamos a Dios que nos fortalezca, que en nuestra esperanza, que nos ayude a mantener la esperanza en estos momentos. Bendito Señor Dios Todopoderoso. Gracias Señor porque tú nos abrazas. Gracias Señor porque a pesar de que este mensaje pudiera parecernos pesado, Señor, es un mensaje verdadero y nos lo impartes y nos lo das con amor, Señor. Gracias Señor porque hoy nos recuerdas que estás con nosotros, que no te has olvidado de nosotros. Gracias Padre bendito porque hoy sabemos que debemos perseverar buscándote, Señor, mirándote, poniendo nuestra mirada en ti. Señor, ayúdanos a hacerlo. Las circunstancias son grandes, son muy fuertes, pero Señor, ayúdanos a encontrarte en cada circunstancia que estemos viviendo. Ayúdanos a mirar, Señor, a través de la pérdida. Ayúdanos a mirarte, Señor, a través de todas las circunstancias, Señor, que estemos viviendo, Señor, aún en nuestro corazón, o que estén viviendo nuestros seres queridos. Aún en medio de la aflicción, Señor, ayúdanos a mirar más allá y buscarte a ti siempre. Padre mío, en este momento queremos pedirte también que seas tú, Señor, el que nos ayude a mantenernos insistentes en nuestro crecimiento en ti. Porque solamente tú, Señor, vas a permitir que esto que está pasando, Señor, traiga fortaleza, traiga entendimiento de ti a toda la humanidad y en especial a mí, Señor. Ayúdanos para conocerte de una manera real y verdadera, como tú eres, no como hemos querido verte. Ayúdanos, Señor, a quitar toda arrogancia, todo orgullo de nuestro corazón y a saber y reconocer que solamente tú nos puedes dar todo lo que nuestro corazón necesita. Y también, Señor, queremos pedirte, Señor, con todo el corazón, que, Señor, busquemos nutrirnos constantemente en tu Espíritu. Solamente tu Espíritu puede darnos fortaleza verdadera. Solamente estando en ti, Señor, vamos a poder estar ligeros, Señor. Vamos a poder, Señor, sobrepasar esta prueba, Señor, tomado de ti, Señor, bajo tus alas. Gracias, Señor, por tu abrazo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos quieres alentar a seguir adelante, a que no decaigamos, Señor, en ánimo, sino por el contrario, que estemos, Señor, más firmes que nunca. Te alabamos, Señor, y te agradecemos todo esto. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te suplicamos tu bendición y te pedimos por todos aquellos que se encuentran en este momento sufriendo. Señor, que este mensaje llegue a sus vidas, llegue a sus corazones. Te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Amén. Y bueno, pues damos gracias al Señor por esta hermosa palabra que nos ha dado. Y bueno, pues que el Señor le bendiga, que bendiga a su familia. Y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana a seguir estudiando la palabra de Dios por el tiempo que el Señor nos permita y que el Señor considere que sea necesario que nos estemos comunicando de esta manera. Pues gloria al Señor, gloria a su nombre. Que Dios les bendiga.